Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarlos como siempre. Yo soy Gustavo Goñi Y yo soy Padre Monty. y juntos hacemos Monty y Goñi y el día de hoy vamos a hablar acerca de... La hipocresía religiosa. Le tenía tantas ganas a este tema. Comenzamos. Hola, hola, estamos aquí de vuelta contigo en nuestro podcast de Monty y Goñi. Y ahora sí, mire, agárrenme como en las bodas cuando se van a pelear, agárrenme porque este tema yo le tenía muchas ganas. La hipocresía religiosa. ¿Y saben por qué le tenía ganas? Porque yo era de los que creía que la gente era una hipócrita y farisea y no me equivoqué. ¿Y de dónde sacas la palabra farisea? Nomás se me ocurrió. Pero tiene mucho que ver, ¿eh? Y de hecho, a ti que nos estás sintonizando en este episodio De podcast. sabes que aquí hablamos las cosas como son. Así es, y es un punto de vista meramente personal. Obviamente el padre tiene estudios de teología y muchas cosas que yo no tengo, pero él no tiene la experiencia de vida que yo sí tengo. Así es donde se pone interesante el asunto. Además, joven Goñi, tú estás ahorita representando al pueblo de Dios. Es correcto. Gran responsabilidad. Y por eso, mucha gente lo dice, ¿no? De que, ¿para qué voy a ir a la iglesia si Dios está en todas partes? Y reniegan de quienes estamos dando mal testimonio siendo católicos, incluso ministros del culto. Fíjate que yo era así antes, no tanto, pero la verdad es que sí, pero creo que en mi caso personal era más como una justificación, no para no querer ir a verle la cara a Dios, sino verle la cara de engañarlo, porque no le puedes engañar absolutamente nada, él conoce todo, pero era una justificación de decir, no, bueno, es que mira, todos son unos hipócritas y fulanito y perenganito, y me atreví hasta a mencionarlos en mi mente, quienes según mi juicio no deberían de estar ni siquiera en la puerta de la iglesia, cuando en realidad el que a lo mejor no debía estar era yo, pero todos podíamos estar. Pero entonces cuando ya conocí realmente lo que la iglesia, entonces mi punto de vista cambió, pero todavía en la actualidad hay mucha gente que lo sostiene y yo no estoy del todo de acuerdo con ello. Y por mi parte, yo quisiera estar más del lado de quienes nos quedamos callados porque no sabemos qué responder cuando alguien sale con esas apreciaciones, hay que decir muchas veces, lamentablemente fundadas, de que hay personas que no son coherentes con lo que se predica y con lo que se vive. Pero de todas formas, sabemos, amamos nuestra fe y también la comunidad a la que pertenecemos. Entonces, ¿qué decir a quienes comentan este tipo de cosas? Fíjate que yo creo que más que tratar de darle clases de moral a la gente o de religión, lo que hemos de hacer es, como tú lo decías hace unos momentos, ser congruentes con lo que nosotros estamos viviendo. A ver, cuando estás fuera de la iglesia, estás fuera de toda regla. O sea, yo hago lo que me da mi gana, lo que me pega la gana, a mí nadie me pide cuentas, yo a nadie le digo cómo manejo mi vida y en teoría es lo que cada uno puede hacer. Pero en el fondo siempre sabemos que estamos haciendo las cosas que a lo mejor no son tan favorables para nosotros. Pero es que al fin y al cabo, quienes se ponen en esa situación de que yo no voy a la iglesia porque son puros hipócritas, están asumiendo una postura de ataque. O sea, ya de entrada están de mal plan. Es muy difícil que tú quieras hacer entender a una persona que de entrada te está atacando. Yo pienso que es casi una batalla perdida, o más bien un tiempo no bien utilizado, un tiempo perdido, porque no se ve la disposición ni siquiera de revisar las cosas. Fíjate que sí y no, creo yo, porque la palabra de Dios misma te dice, ¿no? Que si tú ves que algún hermano tuyo está haciendo algo que no le es tan bueno, tan lícito, pues le des un buen consejo. Si no te escucha a ti, a lo mejor lleves a tu mamá o a tu papá o un amigo o algo. Y si tampoco te hace caso, o sea, como que siempre hagas el mejor esfuerzo para decirle, oye, me parece que no estás manejando tu vida de la mejor manera, sobre todo cuando es tan visible, Monty, el uso de drogas, de alcohol, de todas esas Bueno, cosas en las que tú estás metido y dices, es mi vida, yo sé lo que hago y que nadie se meta, pero realmente estás afectando tu salud, tu vida, tu economía y a tu familia. entonces vamos distinguiendo. Hay personas que aprecian, por ejemplo, esto como una manera de protegerse, ¿no? Sí, Si yo sé que mi vida está en desorden y tú me propones confesarme, ir a un terapeuta, ir a un grupo de rehabilitación, de crecimiento personal, y me quiero defender,
pues una forma de defenderme es decir, ustedes no me tienen por qué decir nada, porque también en la iglesia hay pecadores, porque en la iglesia también hay gente que usa o consume tales cosas. Entonces, eso, para empezar, yo creo que, o sea, yo te decía, esto no es a lo que nos referimos aquí en este caso, ¿no? Porque muchas personas pueden rechazar la iglesia con cualquier razón personal u otra. Sí, pero es que en este caso particular, cuando tú sabes que en realidad estás haciendo algo que te hace daño, aunque no quieras admitirlo, y alguien llega, quien quiera que sea, es más, entre más cercano, más chocante va a ser el comentario, ¿no? Quizá lo recibes un poco mejor si viene de tu mejor amigo, de un vecino o algo, pero cuando son tus papás, tus hermanos, tus cuñadas, tus suegros, tus consuegros, qué sé yo, te pones como loquito y dices, ¿cómo te atreves? Ya sabes, ¿no? O sea, ¿Cómo te atreves, gato ¿cómo igualado? te atreves, gato igual? Es un reel que está muy de moda, que a mí Es me hace tú. reír mucho. O sea, porque la verdad es que es una defensa, es decir, tú a mí no me tienes que decir nada y ustedes son peor que yo, y a veces sí. Aquí el punto, Monty, es el cuando hay personas que de veras son de mucho golpe de pecho y en la realidad Bueno, no lo entonces son. ahí está un buen primer punto. ¿Qué tal si conversamos sobre esto? Ok, Una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad completa de una persona. correcto. Porque, ¿qué pasa? Ir a la iglesia, tener un ministerio, un servicio en ella, es una situación, es una actividad que te da como puntos socialmente hablando, o sea, Mm. es algo bonito, bueno. Igual que, por ejemplo, una persona que participa en un voluntariado, una persona que está en una asociación sin afán de lucro, ahí de asistencia privada, de ayudar al necesitado, a un sector vulnerable de la población, son cosas que dan buena imagen, Sí, pero tampoco eso te convierte en una buena persona, que esa es ¿no? la realidad completa, no es la apariencia. Es como el que critica, o sea, hay muchas personas que creen que una buena fama se logra a costa de las ajenas. ¿Cómo? En estar señalando y criticando a los demás, yo estoy tratando de ver una buena Ah, fama. bueno, sí, eso Es que ellos, es que ella, es que no sé qué, y no yo. Bueno, como la parábola esta era el fariseo y el del publicano, publicano, sí. ¿no? Ay, qué bueno que no se coman estos pelados. Y bueno, el otro salió justificado y él no. Entonces, es como que por ahí va. Esto Pero es que viene sí, desde yo antes. creo que sí, este es un buen punto que debemos tener muy bien todos en claro. O sea, el hecho de que una persona critique a los demás no te coloca automáticamente en una mejor posición moral, no te hace ser mejor persona el hecho de que otros estén haciendo las cosas mal o que tú lo señales. Es que una cosa es hablar bonito y otra cosa es hacer las cosas de manera correcta, hacer el bien. Y la gente que realmente hace el bien desde su interior no lo cuenta, no lo anda mostrando, no lo anda diciendo y busca no enjuiciar. Le saca la vuelta al juicio. Aunque las obras buenas terminan notándose. Una persona que hace el bien tarde o temprano va a provocar un efecto cerca de quienes están ahí con él. El mismo Claro. Cristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, sus buenas obras manifestarán la gloria del Padre, no la gloria personal, eso es bien importante. Cuando hacemos las cosas, pues ya en ese afán de buscarnos a nosotros mismos, ya eso está torcido. Y no hay que fijarnos en grandes historias, tal vez, de personas que engañaron a medio mundo. Voy a poner un poquito el dedo en la llaga. Hay personas que, por ejemplo, se acercan a un grupo apostólico o que perseveran en un grupo de la iglesia por una necesidad humana de ser escuchados, de ser atendidos. En su casa tal vez nadie les hace caso, en su casa tal vez nadie escucha su conversación. Y entonces te acercas a un grupo de personas que no estrictamente puede ser la iglesia, también puede ser un club, puede ser una asociación, pero en este caso te encuentras con gente, al menos con un acuerdo de que vamos a ser amables, ¿no? Vamos a ser amables entre nosotros, vamos a ser amables con quien venga, y entonces aquel que en su casa no vale, no lo escuchan, no lo atienden, es bienvenido en un lugar donde se le da la palabra, donde se le escucha, donde, oye, puedes proclamar hoy en este domingo la lectura y vas, proclamas la lectura. Se siente bonito eso. Sí, pero también hay un riesgo, porque creo que aquí es como dice el viejo adagio mexicano, ahí es donde la puerca torció el rabo. Existen muchos lugares, o sea, creo yo que en el fondo todos estamos buscando a Dios, pero a veces, muchas veces lo estamos buscando en un lugar equivocado. Yo, por ejemplo, participé en algunos clubes de lectura
era muy padre, ¿no? Y eran muy nice en un restaurante y tal. ¿Qué? A ver, ¿cómo que un club de Un lectura? club de lectura que tú Ah, te de los que juntabas lees un libro una cada vez al semana. mes y Ah, entonces te dejaban un libro y tal. Pero sabes que al principio estaba muy padre, pero después eran puros chismes, puros argüendes y todos enterándonos de la vida de todos. El libro, es que no, nadie tuvo tiempo de leer el libro y yo sí me lo chutaba, la verdad es que yo sí. Y entonces te dabas cuenta que la gente estaba buscando justamente eso, el ser escuchado o el tratar de entrar en algún lugar para conocer personas e incluso hasta llegar a poder tener una relación. sí, mira, eso no podemos obviarlo. Algunas personas dicen que en los grupos de iglesia no deberíamos ir con objetivos humanos, sino únicamente buscar a Dios, pero es que somos seres humanos, somos seres Pues sociales, o como sea, tal, la necesidad de ser escuchado, de ser bienvenido, de de ser bien, pertenecer. de ser de pertenencia, exactamente. Esas son cosas estructurales en nosotros que no las podemos evitar. El asunto está cómo esto es un camino para llevarnos a Dios y llevar a otros hacia Dios, o se convierte en un muro en el cual nos estrellamos con nuestro ego o el ego ajeno. Sí, como en todo siempre hay dos vertientes, ¿no? Está también la parte oscura o de claro oscuro y la parte donde está la luz. Pero lo cierto es que mucha gente, sobre todo en esta época digital, cada vez cree menos en los temas religiosos, en los temas de Dios, y no por Dios mismo, como que logran separar, decir, no, es que el tema no es con Dios, el pleito no es con Dios, sino que a mí me parece, y entonces sacamos el juicio a través de las personas que nosotros conocemos, que generalmente son nuestro primer círculo, papás, abuelos, mamás, hermanos, qué sé yo, amigos. En esto, por ejemplo, no sé si te parezca que veamos un primer videíto, porque me parece que es Va muy muy por ahí. ejemplifica mucho la mentalidad de bastantes jóvenes. Yo escucho a esta joven que ustedes también van a escuchar en un momento, y es que tal cual, lo que muchas veces he escuchado. Y o hemos pensado o pensamos. Corre video. Ir a la iglesia no te convierte en una buena persona. Las personas que más miedo me dan son esas que usan a Dios para soltar su odio contra otros. Me dan miedo, porque son esas personas las primeras que te dicen, porque en la Biblia dice, y así se sienten con el derecho de juzgarte. Hablan de valores, de que hay que hacer lo correcto, pero lo que hacen día a día no refleja nada de lo que dicen. Son esas personas que creen que lo único que ellos piensan es lo correcto, es lo que es. Son los que te critican, los que mienten, los que son infieles. Es como que se esconden detrás de esa creencia y la verdad que me dan miedo. Pero más miedo le debería de dar a ellos por usar a Dios, porque Dios mira de verdad quién obra bien y quién está escondiéndose detrás de su nombre para hacer de las suyas. Si en algún momento nos llegamos a encontrar con Dios frente a frente, créeme que quien obró bien y nunca fue a una iglesia va a estar mejor que quien fue a la iglesia todos los domingos, pero de lunes a sábado se la pasó mintiendo, criticando, juzgando. Eso no será bien visto. Siempre he creído que Dios es amor, que lo llevas contigo, y como trates a los demás y lo que pienses de ellos es la manera que honras a Dios. Cuando haces las cosas desde el amor y la bondad, ahí está Dios. Te quiero. Espera, Sí, ya, sí. ya. Ok. Creo, sin querer sacar un juicio, que a lo mejor la experiencia que tiene esta persona, esta joven, quizá no es la mejor, ¿no? Porque si bien es cierto lo que dice es real, también es cierto que se mezclan muchas como justificaciones para no querer ir a la iglesia, para no querer estar cerca de Dios. Entonces es como la famosa idea del Dios light, ¿no? Que todo perdona, que todo ve bien y que todo justifica. O sea, sí es verdad que podemos tener una relación personal con Dios, sí es verdad que Dios nos ve como realmente somos, pero tampoco quiere vernos así en un tema de división. Bueno, es que, si me permites, Goñi, una cosa cierta, que tal vez ella u otras personas hablan desde la herida, Ujú, porque han sido lastimados por así es, esa doble cara de quienes usan la pantalla de ir al grupo, a la iglesia o en así nombre es. de Dios, maltratar a los demás. Sí, Pero eso no es ni el propósito que Dios tiene sobre la iglesia, ni tampoco es la verdadera cara de la fe. sí, porque si no sabes que entonces decimos, no ocupamos a las iglesias y cada quien pórtese como se quiera portar y entonces ya Dios que nos evalúe al final, que digo, así va a ser, al menos en teoría, ¿no? Lo que nos han dicho. Pero la verdad es que creo, hay mucho de cierto, ¿no? Pero también hay mucho de como, pues yo por eso, mira, mejor de lejitos y entonces yo no voy y yo no coopero y no tengo una comunidad y no, ¿sabes? O sea, creo que ahí corremos un riesgo, ¿no? De irnos al extremo. Es que lo más cómodo para todos los seres humanos es el aislamiento, aunque a la larga eso vacía y destruye. Y Una a la persona corta, porque no es el tiempo. aislados, la persona sola
es muy probable que nos perdamos. Entonces, todo grupo de apoyo sí tiene ese riesgo de que alguien a lo mejor hable desde la autoridad, desde la falsa superioridad o la llamada superioridad moral, que alguien hable con afán de control, que quiera incluso abusar, Sí, maltratando a otros porque están haciendo las cosas no conforme a la palabra de Dios, o etcétera. Entonces, es un riesgo. En todo grupo de apoyo, también no solamente en la iglesia, en grupos de apoyo de AA, por ejemplo, grupos de apoyo de fitness, y los clubs de artistas, también clubs de clubes de artistas, o sea, servicio, en temas de deportes, o sea, deporte. en todos los lugares donde se congregan personas existen estos riesgos. Aquí creo yo, lo digo de manera personal, que cuando mezclamos la realidad con la ficción o el dolor con la sanación, entonces todo se revuelve y se complica todavía más. Obviamente, y todos lo conocemos, la historia de la Iglesia Católica ha tenido momentos muy complicados y muy dolorosos, ¿no? De abusos, de golpes, de maltrato y de un montón de cosas que a todos no solamente nos duelen el estómago, sino que nos lastiman y nos duelen. Ahora más a las personas que realmente lo han pasado. Por Sí, eso mucho más. digo que debemos de tener como muy claro, ¿no? ¿Por qué estoy opinando lo que estoy opinando? Porque estoy pensando lo que estoy pensando. Porque si le rascamos poquito, seguramente vamos a llegar a, como decías tú, Monty, a que hay una herida y que es la que me lleva a ver o hablar de esta forma. Y creo que esa herida es la herida de Cristo, del cuerpo de Cristo, porque el mismo Cristo, recordemos en el Evangelio, denunció la hipocresía religiosa. El mismo Cristo, en muchas ocasiones, en todos los evangelios encontramos esa pugna, Ujú. ¿eh? Sí, Esa confrontación que hace con quienes se quedan con la apariencia y dejan fuera el fondo. sí. Sí, sí, sí. Es que estoy pensando, mira, para no dar nombres y no herir susceptibilidades, pero en los últimos 50 años, la Iglesia Católica ha sufrido grandes descalabros en el tema de la falta de empatía, del abuso y del no estar del lado del débil y del necesitado. Entonces es donde se hacen unas fisuras que luego cuesta mucho trabajo restaurar, puede tratarse incluso de décadas o de más tiempo. Y entonces un escándalo, que no le quiero quitar el peso a lo que haya sucedido, se queda más grabado en la memoria que todo lo positivo que se hay dentro de la iglesia. Pero es que ese dolor tiene una razón de ser mientras no se corrige la causa, El origen. el origen, y cuando se sigue dando de una forma tan impune, visible incluso a veces, y nadie hace nada al respecto. Y posiblemente alguien de ustedes piensa en los casos más graves, y sí, esos casos O más los más graves sonados. ocupan atención, pero también hablemos de situaciones más ordinarias en las cuales yo, por ejemplo, he padecido eso, como jóvenes se acercaban a la iglesia y por el hecho de llevar un tatuaje visible, un peinado, una forma de vestir, fueron excluidos del grupo. Me tapo los míos, porque yo también traigo estos tatuajes de Yeshua y de Abba Padre. Y tiene razón. O sea, estamos hablando de cosas que a lo mejor todo mundo ha visto en los medios de comunicación, pero en el día a día, en una iglesia pequeña, mediana o grande, existen divisiones, existen enconos, existen los de liturgia, los de no sé qué, ¿no? Y entonces entre ellos se enfrentan y se voltean y se hacen caras y están hablando unos de otros dentro de un grupo en el que todos somos vecinos y nos queremos. Y es que se ha normalizado tanto el hecho de que en las parroquias hay grupitos y hemos dejado fuera lo que Cristo mismo dijo que es la primera señal de los cristianos, que es amarnos los unos a los otros, Ujú. tratarnos a los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros. Eso creo que nos hemos quedado mucho en lo que me gusta a mí, porque me entiendo con los que piensan como yo, por los que me siguen el juego, por los que se visten bonito, lo que me gusta como son, lo que sea, incluso a veces aspiracionalmente. Muchas personas se unen a un grupo por una pertenencia social, ¿no? Para subir Sí. de nivel, para etcétera. Sí, es que se ve bonito. Yo me acuerdo, cuando, ahorita se me fue el nombre, me consagré al Sagrado Corazón de Jesús, ¿es correcto? Sí, ¿no fue lo de No, no es la consagración. adoración al Santísimo? No, 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 es que tú tomas un curso y luego te dan una medalla donde ya eres, Ah, formas parte como de sí, esa cofradía, no sé cómo se llama, ahorita se me fue el nombre. Y yo me acuerdo que después, los domingos, nos decían, todos los que ya están consagrados al Sagrado Corazón,
pueden sentarse en estas primeras bancas y tráiganse su medalla. Yo decía, como por, o sea, a mí me daba vergüenza llevar la medalla, no porque me hubiera consagrado o me hubiera ofrecido al Sagrado Corazón, sino porque yo decía, como, ¿por qué tengo que sentir que soy más que el que está en la banca de al lado? Incluso hasta ponían un listón blanco. Apartado para los de la medalla. Para los consagrados, los adoradores y todo. Dices, no, así no era Jesús de Nazaret, no hemos entendido. Entonces, desde fuera, una persona que llega a la iglesia ese día y quiere sentarse en esa banca y escucha que es el lugar reservado para los de la medalla, eso se denuncia como hipocresía, Claro. como incongruencia. ¿Y qué sucede? También, permíteme hacer de abogado. O sea, porque esos signos externos tienen su razón de ser. O sea, sí, pero caen gordos, porque a ver, para que no se me vaya la idea, llegas tú, nuevo a la iglesia, te llevan a fuerza, lo que sea, y entonces están 5 bancas apartadas para los consagrados, ¿no? Del Sagrado Corazón, o como se llame, no es esa la palabra correcta. Y entonces, los de la Pía Unión. entre esos va entrando el goñi, ¿no? Va a decir, espérame, este cuate y le sabe mucho, o sea, con toda la razón, porque no saben si yo realmente tuve un proceso, si he cambiado, si Claro. estoy o sea, vaya, todos somos iguales. Entonces, consagrado o no consagrado, con la medalla o sin ella, todos nos podemos sentar donde querramos. Ese es el asunto. Mira, en los primeros cristianos no había medallas, banderitas, distintivos, cachuchas, colores, capas, togas, bandas, cintas. Los andaban correteando todos los días. Bueno, claro, estaba el asunto de la clandestinidad o de no llamar la atención, pero sobre todo... Y está todavía, Monty, porque seguimos perseguidos los católicos. En muchos países, pero fíjate, los signos tienen una razón de ser. Si tú eres coherente con lo que los signos significan. Porque para empezar, por ejemplo, yo que soy sacerdote y porto esta camisa, bueno, lo mínimo que puedo hacer es comportarme como un buen ciudadano, como una buena persona, porque traigo este distintivo, ¿no? Entonces, ahí está el asunto, que hay algo que motiva, que llama, que digo, mira, qué amable esta persona, la de la medallita, de la consagración del corazón de Jesús, porque fue muy amable, porque me dio la bienvenida, porque me dio señalado en este momento. Me cedió el asiento, que es todo lo contrario a apartado el lugar, ¿no? Entonces, nos hace falta ir más allá de sentirnos parte del grupo y empezar a sentirnos parte de la iglesia, y más que parte, servidores de los demás. Fíjate que yo ahorita me hiciste que me acordara de algo. Yo muy consagrado al Sagrado Corazón, pero si llega una persona tarde, yo no cedo mi lugar. Digo, que se venga temprano. Digo, ya se la veo muy grande y todo, ya media misa. Digo, a ver, pues siéntese. Yo he visto, Goñi, más que él no lo va a decir porque está delante de ustedes, pero sí, Goñi tiene muchas atenciones con la gente, las personas adultas mayores. Es un gran caballero aquí, mi hermano. La verdad, sí. Pero bueno, a veces, a lo que yo voy, la medalla no me convierte ni en mejor ni peor. O sea, yo sigo exactamente el mismo que está luchando todos los días con todo lo que luchamos los seres humanos para ser una mejor versión, como dicen por ahí, de nosotros mismos, agradar a Dios. O sea, Dios no es que todos los días quiera que cambiemos para agradarlo a Él. Él lo que quiere es que nosotros tengamos paz y tranquilidad, que tengamos un punto de equilibrio, que es lo que nos cuesta trabajo. Entonces, de pronto, nada más porque alguien va a misa los domingos o porque se confiesa 2 veces al año o porque va y hace obras en un asilo o en una cárcel, que bueno, bienvenidas siempre serán todas esas obras, pero eso no nos gana la mejor voluntad con Dios. Dios ve mucho más allá de nosotros y es donde estos grupos que hemos hablado, Monty, del video que vimos de esta niña que dice es que, o sea, tiene razón, pero también creo que tampoco hay que meternos en esa casilla porque entonces nos vamos a alejar de lo que realmente es la oportunidad de acercarnos a Dios. Y es que yo a una persona se lo comenté una vez. El cristianismo trae consigo la crítica a la falsa religión. El cristianismo, en eso Jesucristo, o sea, es revolucionario a más no poder, porque Él no nos dejó únicamente un camino para unirnos a Dios Padre, sino también nos advirtió directa y claramente de todos los riesgos que puede tener formar parte de una familia espiritual, en el aspecto, digamos, de todas las conversaciones que tuvo con los escribas, con los fariseos y con los mismos discípulos. Hay que decir, porque el mismo Cristo desde el primer momento advierte a sus discípulos del riesgo de quererse sentir superiores unos a los otros. Los discípulos debatían quién era el primero, quién el segundo, etc. Y las mamás de los discípulos también andaban ahí de metichonas. Así que sí, ¿no? Sí, la a mamá de los Zebedeos. Los hijos del trueno. Sí, ella dijo, concede que un hijo mío
A tu sienta a la derecha y el derecha. otro a la izquierda, señor. Y pensó que Yeshua le iba a decir, sí, cómo no, lo que tú digas. Pues no, dijo, No, eso no lo defino yo. así es, He a dicho. quienes el Padre lo tiene destinado. Y fíjate, no solo eso, hace un ratito mencioné lo de los fariseos. Los escribas y ¿Y por los qué me volteas a ver a fariseos mí? eran, porque tú dijiste al principio del programa, Cada gente que dice farisea. fariseos, voltea y me ve. Soy el mejor ejemplo, pues. Dijiste gente farisea. Yo te pregunté, ¿de dónde sacaste la palabra farisea? Es mi favorita. Es que ya, Todos somos medios. A ver, los fariseos eran los más hijos, ¿no? es que ahí va la cosa. La palabra fariseo no significa malvado, ni traidor, ni mentiroso, ni ¿Qué era un fariseo? hipócrita, aunque la gente hoy la utiliza en ese Todavía. sentido. Fariseo significa piadoso. Los fariseos eran los mayores observantes de la ley judía. Pero a lo mejor eran doble cara. Es que en el punto de Algunos. exigir, en el punto de exigir, llegan a olvidarse de la compasión, olvidarse del proceso que lleva que una persona haga ciertas decisiones, renuncias y compromisos en su vida. Entonces, tú no le puedes exigir a todo mundo lo mismo en el mismo momento de su desarrollo espiritual. Sí. Entonces, eso es lo que Jesús corrige, es lo que Jesús llama la atención, como ellos no permiten que alguien entre en el camino. Simplemente lo excluyen antes que dé un paso en el camino. Cierto. Entonces, por ejemplo, algunos fariseos decían, lo que yo le puedo dar de apoyo económico a mis padres, se lo doy como ofrenda al templo. Y entonces los hijos abandonaban a los papás, ya incluso mamás viudas, papás adultos mayores que necesitaban un apoyo. No, es que ya todo lo con lo que te podía ayudar, se lo di al templo. Y se justificaban de que ya habían hecho algo y equiparable, un bien equivalente cuando eran hijos irresponsables. Sí, porque bueno, primero empieza por lo que está cerca de ti, antes de, o sea, Dios no ocupa nuestro oro, ¿no? Él lo que necesita es que nosotros seamos buenos entre nosotros mismos. Entonces, yo creo que el cristianismo en su núcleo, en su esencia, tiene esa inconformidad hacia la hipocresía religiosa. Es natural, es una condición del ser humano. Exacto. Entonces, el mismo cristianismo incluye la cura, el antídoto, la vacuna, como le quieras llamar, y para que continuamente nosotros estemos también en una evaluación, no nos demos como que aquí, Coño y yo, somos impecables y no hemos caído en ninguna falta o algo así. No, y menos yo. Ahorita nomás dijo vacuna y me empecé a rascar y ya ve que está el sarampión muy alto. Es que a mí no me di cuenta de algo porque luego yo me la creo. Te dije la vacuna. Sí, pero a ver, Monty, tenemos otro video Sí. que veamos porque me gusta mucho también lo que dice. Vamos a ver. Ir a la iglesia no te convierte en una buena persona. Ir a la iglesia no te hace mejor si al salir de ella juzgas, señalas o hablas mal de los demás. Porque Dios no se impresiona con cuántas veces vas, ni con cuántas oraciones repites, sino con lo que llevas en el corazón cuando nadie te está mirando, cuando no hay aplausos ni testigos, cuando solo tú sabes quién eres de verdad y cómo actúas en lo cotidiano. De nada sirve arrodillarte todos los domingos, si tu orgullo sigue de pie de lunes a sábado. La verdadera fe no se demuestra solo dentro de un templo. Se demuestra en la calle, en casa, en el trabajo, en cómo tratas a quien no puede darte nada a cambio, en cómo hablas cuando estás molesto y en cómo reaccionas cuando nadie te observa. Ser una buena persona no es cuestión de religión, es cuestión de valores, de coherencia y de acciones diarias que se repiten aun cuando cuesta y nadie las ve. Es cuestión de empatía, de humildad y de respeto. Porque si tus oraciones no cambian tu manera de actuar, entonces no estás hablando con Dios, solo estás repitiendo palabras vacías. La fe que no transforma el carácter se queda en ritual, en costumbre, pero no llega al alma ni cambia la vida ni las relaciones con los demás. Recuerda esto, Dios no busca gente perfecta, busca corazones sinceros, y la verdadera oración no sale solo de los labios, sale del alma y se refleja en la forma en que vives, en cómo amas, en cómo perdonas, en cómo ayudas en silencio, en cómo corriges sin humillar y en cómo tratas a los demás cada día, incluso cuando nadie te está observando. Pues sí, la verdad es que me encantó este video animado y es un poco lo que decía también la chica del video anterior, pero aquí de una manera un poco más calmada, ¿no? Es un tema general, vemos a las personas conviviendo, etcétera. No se trata tampoco de enjuiciar, Monty, porque pues entonces es como creer que somos mejores que los demás. La verdad es que todos los seres humanos tenemos claroscuros,
hay momentos en los que estamos mejor que otros y todos tenemos una historia personal, heridas personales, nos convierten en personas diversas y es entonces cuando pues vienen esos encontronazos. Yo no creo que nadie se levante todos los días queriendo de verdad fastidiar a su papá, a su mamá, a sus abuelos o algo, pero a veces esas heridas que no han sido sanadas te llevan a tener comportamientos que no son los mejores. Y pienso aquí, en línea con lo que tú dices, Goñi, que no es en automático las cosas. Implican mucho esa responsabilidad hacia la propia historia, hacia las propias heridas, hacia las propias necesidades. El video abre con una frase que yo le he escuchado muchísimo. Ir a la iglesia no te convierte en mejor persona. Pero es que lo mismo podríamos decir que ir a un hospital no te convierte en alguien sano. Ir a una escuela no te convierte en alguien que sabe. Ir a un gimnasio no te convierte en deportista. Es lo que tú haces en ese lugar y lo que tú recibes y aceptas de donde tú te encuentras. Porque, por ejemplo, alguien puede ir a un hospital, pero no aceptar el consejo médico. Alguien puede ir a un gimnasio, pero no entrenar. Alguien puede ir a una escuela, pero no aprovechar lo que se les está dando. Entonces, no simplifiquemos aquí las cosas, porque estamos cayendo exactamente en lo mismo. Cuando tú o cualquiera, yo también, juzgamos que alguien es incongruente porque le da mucha importancia a las apariencias, no seamos también nosotros discriminadores de quienes, por ejemplo, llevan un rosario en la mano o portan un distintivo en una iglesia o pertenecen a un club o a una asociación, porque tú no sabes el proceso que esas personas han llevado, tú no conoces la historia que han tenido y que sí puede ser una historia de verdadera conversión o encuentro con Cristo. Sí, la verdad que bueno, lo acabas de resumir muy bien. Yo creo totalmente también en ello y sobre todo que entendamos que más cerca o más lejos físicamente de la iglesia, lo que debemos de hacer nosotros es tener más empatía hacia el otro ser humano, que inclusive puede ser nuestro papá o nuestra mamá, porque los rencores más grandes que de pronto existen entre los corazones es entre los primeros, ¿no? Juzgamos a papá, mamá, no quiere decir que no lo querramos, pero sí que estamos resentidos por la razón que sea o ellos con nosotros. Entonces, lo mejor es que nadie se crea más que nadie, ni por encima de nadie, y que hagamos un esfuerzo de verdad por acercarnos a Dios. Hay muchos medios de motivación, de lecturas, de todo, que cada quien utilice lo que le funcione, pero que nunca quitemos del centro a Dios. Y algo que a mí me han dicho algunas familias, Goñi, que les preocupa cómo justamente cuando los papás son muy cercanos o muy comprometidos a la iglesia, sus hijos sienten un rechazo hacia las cosas de Sí. Dios, sienten apatía, incluso hasta adversión, es decir, no les simpatiza que les hablen de Dios. Y es muchas veces que hemos tal vez querido monopolizar todo en lo religioso. Y entonces, si se escucha música en esta casa, tiene que ser música de Dios. Si vamos a hacer una película, es la película del santito del momento. Si vamos a tener una conversación, tiene que ser solamente de valores. ¿Y qué pasa? Sí es bueno tener todo eso, pero que no se nos olvide también el momento del juego, del compartir, del expresar, del descansar y también cuando se trata de los chicos, de que expresen sus inquietudes, sus dudas, que expresen mejor allí en la confianza del hogar y que no se vean así cortados o interrumpidos por los mismos papás. Y además que también hay que tener un criterio, ¿no? Hay que poner atención porque dentro de la iglesia, como sacerdotes, son menos que más. De pronto hay algunos que les encanta el show, que les encanta el folclore, que confunden mucho a la gente, que tienen millones de seguidores. No voy a dar los nombres, pero me darían ganas de... Yo veo cómo la gente lo sigue de una manera fanática cuando está totalmente alejado el mensaje de la reconciliación, de la paz y del amor. Inclusive por ahí hay alguno que recientemente hizo una película que yo creo que sueña que se va a ganar un Oscar y nada que ver. Yo ni siquiera he visto la película, pero no la voy a ver porque sé perfectamente por qué línea va. Hay que tener mucho cuidado. Y sé que me estoy viendo ahorita como muy fariseo, como muy juicioso, pero no compremos todo. No porque traiga sotana ya está diciendo la verdad. Hay que poder tener ese discernimiento y entender que sí necesitamos gente como mi amigo el padre Monty, que realmente es alguien que estudia, que está cerca de las personas y que también reconoce cuando a veces no hacemos las cosas de la manera correcta. Ya me enredé, pero Pues te esta era agradezco la idea. el halago aquí en público, pero también igualmente, Goñi, yo reconozco que tú tienes una gran capacidad de autocrítica y que no se nos olvide eso. También evaluarnos nosotros mismos, preguntarle a alguien, el presentar a alguien, perdón, presentar a quienes están lejos de una forma más creíble lo que somos, porque a veces no es que estemos
digamos así, invadidos de egoísmo o que estemos en una soberbia espiritual. Muchas veces son las formas en las que decimos las cosas. Muchas veces es el tiempo en el cual hacemos una observación. Y también, sobre todo, el buscar la amabilidad. Es algo tan sencillo, tan fácil. O sea, no puedes pretender a una persona comentarle algo si no eres antes su amigo, si no hay una simpatía mínima. Incluso el mismo Cristo dijo, si tu hermano falla, o sea, si hay una confianza, si hay una cercanía, por a veces la urgencia de que todos hagamos las cosas bien, O a mi manera, como, sí, es confundimos como la canción. confundimos el bien con la mi manera, Sí. entonces rompemos Sí, en vez de porque ayudar. si no haces las cosas como yo las hago, entonces estás fuera de la norma. Porque a veces no solamente como te dicen algo, sino la forma en la que te lo están diciendo. Yo personalmente le creo más a las acciones de las personas que a lo que me están diciendo. Y por eso mismo es importante que estemos todos en un camino de continuo aprendizaje, o como Crecimiento, decía sí. el Papa Francisco, que en paz descanse, que somos discípulos, todos estamos aprendiendo. Él decía, la iglesia es como un hospital, es un lugar donde la gente, todos venimos con nuestras heridas, con nuestros traumas. No podemos simplemente decir que porque encontramos una actitud de inmadurez, ya, la institución, la comunidad no vale, porque todos somos aprendices, todos estamos en un entrenamiento, en una rehabilitación, en un camino, y por eso se requiere una gran comprensión. Obviamente no se trata de justificar lo injustificable, pero sí de tener un grado de tolerancia y de hacia uno mismo y hacia los demás. Claro, depende de qué. Hay cosas que dices, esto no pasa y no debe de pasar, o esto puede más o menos manejarse por ahí o algo, porque al final es bien difícil ponernos de acuerdo los seres humanos. Tú te juntas con 5 amigos, te vas al cine y cada uno quiere ver una película diferente, cada uno quiere comer algo distinto. Entonces, es encontrar el consenso para que no tengamos que estarnos peleando y criticando y señalando, y sobre todo, de verdad, hacer un esfuerzo todos los días, mi querido Padre Monty, para, lo digo sobre todo por nosotros, los laicos, los que estamos fuera, de sí conocer más a Dios para poder entender qué es lo que realmente él quería. Y pues lo que nos toca a cada uno, como sacerdote, incluso nosotros desde antes de recibir el sacerdocio tenemos, o sea, se nos educó, se nos formó para que seamos responsables de la imagen que damos, que sea congruente con nuestro ser. Pero también los laicos, o sea, cada uno tiene un rol, un papel Su en la lugar. iglesia y muchas veces el escándalo, el extrañamiento viene por parte de quienes no son sacerdotes o religiosos, sino que están como parte del pueblo de Dios. Y por ejemplo, simplemente el respeto que tú puedes mostrar ante las cosas sagradas habla mucho para la gente que es ajena a nuestra religión. Yo lo puedo decir, desde que vivo en la ciudad de Aguascalientes me sorprende el gran respeto, el silencio que hay en las iglesias. Sí. Llegas a una iglesia, pueden haber 100 personas, hay silencio. Si yo no fuera católico, si yo no fuera creyente, llego y veo esa actitud, eso a mí me edifica, me impacta, me impresiona. Y Sí. eso da, o sea, eso realmente tú estás en esa actitud de respeto transmitiendo mucho. A mí algo que me gusta mucho, ahorita que mencionó Monty a Aguascalientes, es que yo, al principio cuando iba a la iglesia, yo observaba demasiado a la gente. Ahora cierro mis ojos y me observo a mí. Y aprendo, he aprendido a conversar con Dios y también he logrado identificar, porque no todo el tiempo tengo los ojos cerrados y no me voy a trompear de entre banca y banca, yo veo en la mirada de las personas la necesidad de Dios. Sí. Todos están ahí por alguna razón, algunos por amor, espero que todos estemos por amor y que no nada más vayamos a pedir. Dios le sobra para dar lo que le pedimos y 60 veces más, pero hay que conectar nuestro corazón y todo llegará por añadidura. Y no lo dije yo, lo dijo Dios. Y así como nos dice el maestro, ya casi agotamos el tiempo dedicado para esta conversación. Queremos que los episodios no duren más de 40 Sí, minutos que sean más cortos. y te agradecemos mucho el regalo de tu atención y de tu seguimiento a través de nuestras plataformas. Y además algo, si tú crees que este contenido le puede servir a alguien, compártelo. No solamente se trata de que nos ayudes para que nuestro canal crezca, sino para que también podamos llegar a más personas y todos vamos en el mismo caminito. Sabemos que estas conversaciones son sobre temas que a ti te interesan. Por eso también es importante que en tus comentarios nos digan sobre qué te gustaría que conversemos. Claro. Aquí el Padre Monty, un poquito desde el conocimiento y desde el lado de la iglesia oficial. Y Sí, desde el interior y yo de la vida mundana del mundo, el exterior, pero también de la mano de Dios, lo que me ha enseñado y lo que sigo aprendiendo todos los días, porque esto no se acaba hasta que se acaba.
Y nosotros, no solamente te digo que el sacerdote aprende, yo como sacerdote aprendo mucho de esos puntos de vista que como tú que nos escuchas, Igoñi, me lanzas esas preguntas, esos comentarios. Realmente yo estoy creciendo mucho con este ejercicio. Ya llevamos más de 60 episodios de este Así podcast. es, ahí vamos, ahí vamos. Y ya de aquí para el real no nos vamos a detener. Así que también si te has perdido algún episodio, checa nuestros episodios pasados en el canal de Padre Monty Oficial. Así es. Y bueno, pues con esto concluimos. Ha sido un gusto verlos, aunque sea a través de este medio. Y recuerden que entre el cielo y el suelo Está Dios. nos vemos la próxima. Hasta pronto.